Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 8 minutos. Gracias por acompañarnos. Esta semana nuestro tema es Mujeres sin Cáncer. Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la sensibilización del público en general sobre temas del cáncer de mama y los mecanismos de control son estrategias fundamentales para el control poblacional de este padecimiento. Así que bienvenidos, esperemos que usted permanezca con nosotros durante esta hora porque hoy tenemos la visita de especialistas y también de académicos. Así que lo esperamos. Denos su punto de vista acerca del cáncer de mama, mujeres sin cáncer, la relación o experiencias que usted haya tenido relacionadas con este padecimiento, ya sea usted personalmente o en casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la colonia. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter, ahí nos encuentra como @C7-EstCentral. Esta tarde saludo con mucho gusto al doctor Adrián Daneri Navarro, coordinador de investigaciones del CUSH y líder en investigación del cáncer de mama en conjunto con la Universidad de Texas y de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar aquí. También le damos la bienvenida a la doctora Aida Araceli Silva García, cirujano oncólogo del Nuevo Hospital Civil. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias también por acompañarnos al doctor Antonio Osegueda, director del Instituto Estatal de Cancerología. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, es un placer estar con ustedes. Gracias. Nada más. Igualmente, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias. Una hora para platicar de este tema tan importante, de este tema tan sensible, sí. Y les agradecemos su tiempo y sus conocimientos que nos compartan esta tarde. Al contrario. Pues bien, para iniciar les voy a pedir a cada uno de ustedes, brevemente, muy concreto, una palabra con la cual cada uno de ustedes nos puedan definir mujeres sin cáncer. Doctor, una palabra o un concepto corto, por favor. Básicamente, pues algo esencial en la mujer es la salud, y el cáncer es algo que está causando problemas graves no solamente a la mujer, sino a la familia. Entonces, no tener esto. Ok. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿cuál sería su palabra o su término corto para definir mujeres sin cáncer? Mujeres sin cáncer, yo diría detección temprana, detección oportuna. ¿Por qué lo sintetiza en esta frase? Eso, porque se ha visto que cuando una paciente se detecta, cuando la lesión está muy pequeña o ni siquiera se toca, que sea un hallazgo por mamografía, la sobrevida es muy diferente. Se tiene mejor sobrevida cuando es una detección en una etapa muy temprana. Entonces, detección temprana, y ya hablaremos de los métodos para hacer la detección. Muchas gracias, doctora. Doctor, por favor, doctora. Sí, una mujer que vive a plenitud, que vive sana, que vive desarrollada, mujer que integra, mujer que es líder. Ok, muchas gracias. Con estos conceptos que ya cada uno de ustedes nos dio y nos explicó, vamos a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de mujeres sin cáncer y también hablar relacionado con que es un padecimiento más frecuente en las mujeres, no dejar de lado también a los hombres que pueden tener este padecimiento, motivos, una enfermedad que se puede prevenir, como nos decía también la doctora. Esperamos su comunicación, su punto de vista. Mujeres sin cáncer. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a su programa Los dos son Estación dos. Central. Estamos de regreso para seguir hablando de mujeres sin cáncer. La verdad es que tenemos mucho que platicar y en el corte nos ponemos a platicar. Sí, también tenemos que hacer también una invitación muy importante, muy interesante para el día de mañana, que ahorita le vamos a dar la información. Mujeres sin cáncer. 3030-5307 es nuestra línea de contacto y esta tarde está con nosotros, les recuerdo que nos acompaña el doctor Adrián Daneri Navarro, coordinador de investigaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud, y líder en investigación de cáncer de mama en conjunto con instituciones de Estados Unidos y Latinoamérica. También nos acompaña la doctora Aida Araceli Silva García, cirujano oncólogo del Nuevo Hospital Civil. Nos acompaña también esta tarde el doctor Antonio Osegueda, cirujano oncólogo del área de mama del Instituto Jalisciense de Cancerología.
Y también se integra a esta mesa, nos da mucho gusto saludarla, la maestra Patricia Ornelas, académica del Departamento de Salud, Psicología y Comunidad del ITESO. Maestra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Pues bien, en el bloque anterior nuestros invitados ya nos daban un acercamiento con una palabra, un concepto corto acerca de mujeres sin cáncer. El doctor Adrián nos decía, esencial en la mujer es la salud, el cáncer trae problemas graves, no tenerlo. Por su parte, la doctora Aida nos dice detección oportuna. Y el doctor Antonio Osegueda nos dice plenitud, integración sana, una mujer líder. ¿Cuál sería su concepto o su término corto para definir mujeres sin cáncer? Yo creo que también sería muy similar a lo que nuestros compañeros mencionaron, una mujer responsable, digna y consciente de su valor. ¿Por qué selecciona estos tres conceptos? Responsable porque obviamente implica ese cuidado de su vida, de su salud. Responsable porque a través de ella se puede educar a otras generaciones de mujeres que también pueden prevenir este tipo de problemas. Consciente de quién es, de su valor en la sociedad, de la importancia de su trabajo y de la repercusión que tiene en toda la sociedad. Muchas gracias, maestra. Gracias. Pues bien, ¿el cáncer de mama es más frecuente en las mujeres? Así es. No, los hombres no están fuera de estas estadísticas, pero es más frecuente en las mujeres. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, definitivamente el cáncer de mama es mucho más frecuente en la mujer. Una relación cuando menos de 1 a 100. 100 mujeres por cada hombre. Quizá en México sea una relación de 150 casos de mujer por cada hombre. En el Instituto Jalisciense de Cancerología, en promedio atendemos 450 casos al año y de eso vemos aproximadamente 4 o 5 varones con este problema, mientras que la gran mayoría son mujeres. La razón es porque la mujer tiene más tejido glandular, tiene más tejido graso, tiene más estímulo hormonal por los estrógenos y esto, si se junta con otros factores promotores o ambientales, favorece que se desarrolle con mucho más frecuencia los tumores de mama. De tal suerte que a nivel mundial es una entidad que ha rebasado las expectativas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calculaba para el año 2012, que es cuando se tiene la última estadística, alrededor de 1.470.000 casos nuevos. La realidad fue que fueron 1.710.000 casos aproximadamente los detectados. Entonces es una enfermedad que se va incrementando. Afortunadamente, precisamente con lo que decía la doctora Araceli Silva, con métodos de diagnóstico, a pesar de que la incidencia sea más alta, la mortalidad puede disminuir en forma muy considerable en base a la detección temprana. ¿Cuáles son los motivos por los cuales una mujer, ya nos decía la cuestión hormonal, pero los otros factores externos? Los factores, se puede decir factores predisponentes, ¿no? Ajá, Sí. ¿cuáles son? Son varios, perdón. Doctora Araceli, doctor Daniel, sí. Adrián, No, ¿no? la doctora Araceli, yo y luego el continúo. doctor Adrián. Ok, muy bien. Bueno, algunos de ellos, bueno, primero pues el ser mujer, ¿verdad? Otra, la frecuencia más alta es arriba de los 50 años, aunque ahorita se está viendo pacientes de 40 a 50 y pacientes de menos de 30 40. y de 20, o sea, no nada más en ese rango. La otra es que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario en la familia, sobre todo de primer grado, ¿no? Ya sea hermana o mamá con este problema. También se dice que las pacientes que no lactaron, que tuvieron su primer embarazo después de los 35 años, una primera menstruación antes de los 12 años y una menopausia, o sea, una última menstruación también ya tardía después de los 50, 55 años. Todos son factores de riesgo, se puede decir. La obesidad también es otro factor de riesgo. Se dice que, bueno, también el hecho de que tenga una vida más sedentaria aumentan pues de sobrepeso y todo eso son factores de riesgo. ¿Qué otros factores acerca de lo que consumimos, por ejemplo, doctor? Sí, básicamente nosotros en un proyecto binacional que tuvimos del proyecto Ella, donde el doctor Oseguera y también la doctora Araceli formaron parte con el Arizona Cancer Center y el MD Anderson de Houston, Texas, encontramos cosas muy interesantes al estudiar las mujeres mexicanas que se quedan aquí versus las que migraron a Texas o Arizona. Encontramos que además de estos factores de riesgo que muy bien los acaba de mencionar la doctora Araceli, vimos que los factores de riesgo dependen del tipo de cáncer.
de mama. O sea, cáncer de mama no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades diferentes que actualmente las clasificamos de manera molecular, como luminal A, luminal B, tipo basal, enriquecida en un oncogen que se llama HER2. O sea, hay muchos tipos de cáncer de mama. Y entonces lo que encontramos que los factores de riesgo no son los mismos para el tumor triple negativo, que es negativo al receptor estrógeno, a progesterona y al HER2, que las mujeres que son positivas al HER2, que las luminales, por ejemplo. Porque en realidad al llegar con un médico oncólogo y hacerse el diagnóstico, difícilmente puede decir, oiga, lo que le causó el cáncer a usted fue esto, esto y esto y esto. Hay un porcentaje entre el 5 y el 10% que se asocian a mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, que más tarde les vamos a hablar del programa que tenemos en la universidad en conjunto con los hospitales. Pero en verdad la mayor parte es difícil determinar cuáles son los factores de riesgo. Pero lo que encontramos nosotros es que para las mujeres que son HER2, tiene que ver con algunos factores de riesgo relacionados con las cuestiones hormonales, pero por ejemplo los triples negativos tienen que ver, que es un tumor más agresivo, con haber tenido varios embarazos, o sea, ahí no estaría la nuliparidad, pero además, ¿cuándo fue? ¿En qué momento fue el último embarazo? Entonces, de todas maneras está relacionado con factores hormonales. Claro. Pero entonces encontramos que no son los mismos factores de riesgo para un tumor que para el otro. Y en otro trabajo que también ya fue publicado, se encontró que los tumores también pueden relacionarse con obesidad más multiparidad, o sea, tener varios hijos más obesidad. Porque se había reportado que la obesidad era un factor de riesgo fundamentalmente para la mujer en la posmenopausia. Pero en nuestro estudio vimos que también el tener embarazos, o sea, no protege y no debe de confiarse las mujeres que hayan tenido varios embarazos y De que pensar, no van a tener porque antes se decía que eran las que no tenían Se han embarazo. cambiado los factores. Sí, O bueno, las y investigaciones han dado exactamente, más entonces hay datos. hay varios datos muy interesantes sobre esto, ¿no? Un punto importante es la prevención, ¿no? Tenemos información, tenemos estudios, pero si no se previene o si no se tiene, aunque se tenga la información, si no se tiene estas prácticas de autoexploración, entonces no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Vamos a llegar a tener un probable cáncer muy avanzado. ¿Cuáles son los factores, maestra Patricia Ornelas, ya hablando en la parte cultural, en la parte de información, en la parte social, en relación a la prevención del cáncer de mama? Bueno, yo creo que los estudios han dado evidencia de que un factor muy importante es el nivel sociocultural, ¿no? Es decir, a medida que tenemos mayor educación, a lo mejor hay más disponibilidad pues, para esta autoexploración. Yo sí distinguiría entre lo que sería una mujer urbana, que a lo mejor el estrés, la obesidad, el sedentarismo, pudiera ser un factor de riesgo contra una mujer del área rural, donde el factor de riesgo es la falta de disponibilidad de los servicios de salud. Sí. Entonces yo creo que ahí estamos hablando de dos realidades, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, los estudios dicen que entre más nivel de conocimiento tenga la persona, pues es más probable pues, que acuda a los servicios de prevención, de atención médica. Sin embargo, también hay un factor relacionado con la cultura, con el sentido del pudor, que durante mucho tiempo nos impidió, por ejemplo, el examen del Papa Nicolau, ¿no? en el cáncer cervicouterino. Ahora yo veo, por lo menos en las pacientes que yo trato, que hay una mayor disponibilidad, por ejemplo, para una exploración clínica del cáncer de mama. Ya saben que existe el examen radiológico de la mama, saben que se lo tienen que hacer, o sea, como que hay una mayor tendencia pues, a aceptar esos procedimientos de exploración. Sin embargo, me parece que sigue haciendo falta cultura, sigue haciendo falta accesibilidad de los servicios médicos. Ahorita yo creo que las instituciones han hecho esfuerzos muy importantes en acercar las unidades móviles, por ejemplo, para los exámenes de mama. Sin embargo, pues todavía estamos en deuda.
y bastante grande, ¿no? Deuda. Sí. Doctora. Sí, en el aspecto de prevención, básicamente lo vemos en pacientes que presentan antecedentes familiares en forma directa, hermanas, como ya se mencionó en la mesa, mamá o ambas con cáncer de mama, de ovario, de endometrio, y sobre todo si lo presentaron en una etapa joven. Es decir, la etapa de prevención, cuando vemos que algunos pacientes tienen algunos síndromes como algunas mutaciones genéticas en el cromosoma 13 o en el 17, sabemos que ese tipo de personas van a desarrollar cáncer de mama o de ovario. Y en ese grupo etario es cuando podemos participar en forma directa y hacer algunos procedimientos como lo que pasó con una artista recientemente, si puedo mencionar el nombre. Angelina Jolie fue la por ejemplo, que fue famosa, que es algo que aquí en el medio se ha hecho desde hace unos 13, 14 años con algunos cirujanos plásticos, por cierto, muy buenos, ¿sí? y con muy buenos resultados. Ahora es un procedimiento que ya inclusive la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una opción válida. A ese tipo de pacientes que tienen altos riesgos, someterlos a una cirugía donde no van a perder el pezón y la areola, se quita el relleno, por decir así, de la mama, se pone un implante y da unos resultados estéticos muy aceptables. Igual, a ese grupo de pacientes que puede tener esa mutación genética, inclusive cuando ya cumplieron su etapa, por ejemplo, gestación, ya tuvieron sus hijos que ellos deseaban, se puede ofrecer algún procedimiento como quitar los ovarios. No es sencillo para alguien que se detecta ese problema, decir, me van a quitar los ovarios a los 30 años, la mayoría de personas puede decir, yo no acepto. Lo rechaza. Pero sin embargo, cuando están informadas, la gente, cuando conoce el problema y ve lo que se puede venir, se puede planear y hacer un procedimiento preventivo. Igual que si tiene alguna mutación genética y tiene algún problema a nivel intestinal, por ejemplo, tiene poliposis, se puede hacer un procedimiento correctivo en ese sentido. Es decir, en ese sentido va evolucionando la medicina. Los síndromes que son genéticos, precisamente ahí donde se puede prevenir realmente el cáncer. Y las demás etapas podemos actuar en la cuestión epigenética, es decir, con el medio ambiente que incide sobre los genes. Y en los demás estaría en la detección temprana. Okay. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguiremos hablando de este punto importante que se tocó en esta mesa. Mujeres menores de 40 años que están teniendo cáncer de mama. Muy bien. Y también con una información muy importante, un simposio para mañana. Así que vamos a nuestro segundo corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Estamos de regreso en su programa Estación Central hablando de mujeres sin cáncer y esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que en Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Cada mes de octubre en todo el mundo se celebra el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Esto con el fin de aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, su detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. Así que por eso esta semana en Estación Central dedicamos nuestro tiempo a este tema tan importante. Y bueno, pues hablando de información, antes de continuar con el tema, el doctor Adrián tiene una invitación que hacer, la primera para mañana, miércoles 15, el cuarto simposio internacional sobre cáncer de mama. Una invitación, doctor, por favor. Sí, miren, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, los hospitales civiles, el Instituto Jalisciense de Cancerología, e instituciones del sector salud, invitamos a los profesionales de salud, pero también a las personas que tengan interés en asistir a este simposio internacional con la participación de expertos del MD Anderson de Houston, Texas, del Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Cancerología, expertos del Centro Médico Nacional, del IMSS, del Instituto Jalisciense y del Hospital Civil, donde se van a tratar todos los tópicos, precisamente desde los factores de riesgo, la epidemiología, la biología molecular, los avances en el diagnóstico, en el tratamiento, la imagenología. Entonces, y es en el auditorio Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y no tiene costo. Entonces, pues los invitamos a todos. ¿A qué hora empieza? A las 9 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Entonces, es abierto y nos daría mucho gusto. Abierto a todo público, no solamente a profesionales de la salud. Las universidades,
de todas las universidades, de los hospitales y personas que tengan interés en conocer más sobre cáncer de mama. Muchas gracias. La dirección es calle Sierra Mojada, número 950. 950, así es, en la Colonia Independencia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y también se tiene otras dos Pues no sé si quieren que invitaciones. lo platiquemos cuando hablemos de las investigaciones que estamos haciendo. Les platico de dos invitaciones también para participar en investigación. De acuerdo, muchas ¿Verdad? gracias, doctora Adán. Igualmente, al final del programa reiteraremos esta información del cuarto Simposio Internacional sobre Cáncer de Mama. Gracias, mi amor. Y tenemos la llamada de Tania Ruiz, de la colonia Palermo Tezistán. Me hice un estudio y el resultado que dio fue que tengo BRANS 2 y 3 en ambos pechos. Quiero saber qué tan grave es. Bueno, el BRANS Doctora 2 Araceli. es, no hay ningún, por el puro término, podríamos decir que es una mama normal, pero siempre se sugiere hacer una exploración de la paciente, un interrogatorio, y no nada más decir así como que el puro BRANS, ¿no? Ver las imágenes y hacer algo integral para poder dar una buena valoración. El BRANS 3 nos dice que hay que hacer un seguimiento en vez de al año, a los 6 meses. No es porque tenga un problema ahorita de un cáncer, simplemente porque hay imágenes que a lo mejor no están completamente normal, pero que no nos dicen que hay un cáncer, pero sí tenemos que tener una vigilancia un poquito más estrecha. En el BRANS 3 tendríamos que también interrogarla a ella, ver si no tiene factores de riesgo, explorarla y ver si no tiene ninguna otra manifestación o una sintomatología, y entonces poder decir qué hacer, ¿verdad? O sea, solamente el puro BRANS es difícil tomar una decisión, ¿verdad? O sea, siempre hay que revisar a la paciente. Claro, muchas gracias. Pues tocando temas de prevención y temas también que alarman, no porque no sea importante que mujeres después de los 40, 50 años sean diagnosticadas con cáncer de mama, sino que a últimas fechas, últimos años, se ha visto también incidencia en mujeres mucho más jóvenes que antes no se tenía o no se tenía conocimiento, o las investigaciones aportaban otras cosas, ¿no? Y actualmente, ¿qué está sucediendo? Que hay mujeres que tienen cáncer de mama. ¿Por qué es más común esta detección de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años? Sí, y yo creo que aquí es importante descartar siempre el componente genético. Lo que se llama el síndrome de cáncer de mama y de ovario hereditario tiene que ver con cuando la mujer tiene cáncer de mama antes de los 50 años, sobre todo en mujeres de 30, 40 años, que hay familiares con cáncer de mama, sobre todo de línea directa, la mamá, la hermana, pero hay que tomar en cuenta también que en la familia hay, por ejemplo, cáncer de mama en el hombre, que hay cáncer de próstata en hombres menores de 50 años, para este mismo síndrome en la familia, cáncer de páncreas, y lo que hay que investigar aquí, y nosotros aquí sí puedo hablarle de este programa que tenemos, de programa de cáncer hereditario y familiar, que estamos trabajando en conjunto con el Instituto Jalisciense de Cancerología, con el OPD Hospital Civil, donde participan ellos en este programa, es de que en estos casos que acabo de mencionar, pueden enviarnos y los podemos atender. Tenemos una genetista, que es la doctora Azucena del Toro. En una hojita que les pasé ahorita vienen los datos de dónde contactarle, el teléfono, el correo, cuando hay esta inquietud. Normalmente lo que hay que hacer es, se calcula hasta matemáticamente el factor de riesgo. Y entonces cuando hay los datos suficientes, lo que hay que hacer es el estudio de si tiene o no una mutación. Y que lo estamos ofreciendo de manera gratuita, sin costo. Normalmente el que se hagan estos estudios son bastante caros en lo privado, más de 20,000. Pues claro. Y entonces, y sobre todo que si se encuentra la mutación, se puede ofrecer asesoramiento genético, soporte emocional, apoyo nutricional y junto con los hospitales, seguir las guías para detectar a tiempo el tumor, que no son las mismas que para las mujeres. Los datos, si los pueden volver a poner en pantalla, por favor. El teléfono es 1058-5261, 1058-5261, y también con terminación 18, ayuda a pacientes oncológicos. Sí, con la doctora Azucena del Toro.
Sí. Y ahí es lo que comentaba el doctor Oseguera, que con ese programa nosotros hacemos muestras pues que se hacen de sangre, y si sale con la mutación le podemos hacer la prevención, que vendría siendo las cirugías que comentaba el doctor Oseguera. Y ahí, o sea, el programa es muy interesante, porque aparte de saber que tiene el problema, le damos una solución al problema que tiene. Sí, incluso, por ejemplo, no se siguen las mismas guías. Si es una gente joven, hay que hacer antes los estudios de imagenología, incluyendo estudios de resonancia magnética, ¿verdad? O sea, no se sigue nada más lo de mamografía después de los 50, acá es especial. Y hay todo un programa muy bien definido para detectar a tiempo. Y se pueden hacer después estudios a los familiares. Cuando se detecta una mutación, después les podemos hacer los estudios a la familia para saber quién tiene riesgo y quién no tiene riesgo. Qué maravilla. Y dar soporte. Con eso. Soporte. Tenemos un programa de soporte emocional con personas entrenadas en psico-oncología, ¿verdad? Importantísimo, porque muchas Sí. veces se trata físicamente, se elimina el cáncer, pero la parte psicológica, la parte emocional queda en un segundo nivel, ¿no? Claro, y para nosotros. ¿Por qué podemos decir que tenemos esta incidencia en mujeres menores de 40 años con este cáncer? Sí, bueno, ciertamente en una revisión que se hizo hace un par de años en el Instituto Jalisciense de Cancerología, de 456 pacientes que se encontraron en ese año, la mitad tenían menos de 49 años, 78 menos de 40, 18 menos de 30. Y una niña de 18 años que tuvo este problema, pero eso fue algo, pues un síndrome genético muy especial. ¿Por qué viene eso? Muchas veces no hay antecedentes familiares. En la gran mayoría de los casos, como ya señalamos, el 80, 90% no hay antecedentes familiares, cuando menos de cáncer de mama. Hemos encontrado una asociación con otros tipos de tumores que no están reportados en otros países. Pero aquí en estas niñas que han presentado ese problema, hemos visto algunos cambios en los cromosomas, sobre todo ya señalamos en el cromosoma 13 o 17. Entonces, en este tipo de pacientes se puede incidir. Lo importante es que si se encuentra una masa de sospecha, una lesión vascularizada, no debemos tener miedo. O sea, sí es difícil para una gente jovencita que está terminando la universidad, que apenas que anda quizá pensando en casarse y luego sale con un problema de un tumor, es muy complejo para ellas. Se le viene el mundo encima y ahí tienen que entrar a psicología, participar en forma muy importante. Pero saber que el hecho de que tenga un problema no debe tardar en atenderse, porque también eso sucede, que al tener miedo hacia una enfermedad dejamos pasar inclusive meses como o años. Como si ignorarlo desapareciera, sí, ¿no? Pero es el miedo. ¿no? Entonces, si hay una lesión de sospecha, se debe atender, ¿sí? ¿Y por qué? Debe haber, entonces, ¿por qué debemos atenderlos? Porque sí, ciertamente, si tenemos un problema genético, no podemos cambiarlo, pero sí podemos atenderlo a tiempo, y eso va a cambiar definitivamente nuestra historia. Después de los 30, en la década de los 30, de 30 a 40 años, cuando muchas veces la mujer en nuestro medio está queriendo tener su primer bebé, luego viene o a veces está embarazada y se encuentra un tumor en esa etapa, también es un problema muy grande. Pero se debe saber que el hecho que esté embarazada, el hecho que si se detecta un tumor a tiempo, también puede salir adelante. Inclusive, aquellas que aún no han tenido hijos en esa etapa, deben saber que inclusive después de haber tenido un cáncer de mama, pueden tener un embarazo después de esto, siempre y cuando salgan avantes de su problema. Claro. Y el sine qua non es la detección temprana y el manejo oportuno, ¿sí? y en forma específica, es decir, haciendo un traje hecho a la medida en cada época de la vida. Con tanta información que tenemos, estamos en un nivel donde las mujeres se autoexploran, o qué factores socioculturales tenemos, como ya hablamos del pudor, de no, es que me da cosa, me da pena. ¿Qué dice usted, maestra? Yo creo que, bueno, una de las causas desde el punto de vista psicosocial es justamente también el nivel de estrés que maneja la gente joven ya, ¿sí? Nosotros sabemos que el estrés produce una inmunodepresión y por lo mismo también se activa el crecimiento irregular de ciertas células que son malignas. En ese sentido, bueno, creo que mucho de lo que está pasando es que el estilo de vida que estamos teniendo
y que tienen, digo, yo no soy en esa edad, pues, pero que tienen las jóvenes, pues está, creo yo, vinculado, sin descartar todas las razones que ya mencionaron, la parte genética y todo esto. A mí me parece que los niveles de estrés también están repercutiendo muchísimo en la calidad de vida y en la salud en general de todas las personas. En ese sentido, yo sí creo que, aunque sabemos, o sea, yo por ejemplo soy profesora universitaria, y les pregunto a los alumnos, ¿no? A las alumnas, ¿cada cuándo se exploran? No se exploran. O una que otra por ahí esporádicamente, ¿no? Entonces, no es una garantía el hecho de que tengamos un nivel cultural para que, o sea, tienen la información, pero no la ejecutan. Es decir, el problema es bajar esa información a conductas, a que realmente tengamos cambios en nuestro estilo de vida, a que realmente dejemos de ser sedentarios, a que realmente tengamos una cultura de prevención, que nos hagamos un chequeo constante, una vez al mes de las mamas, que por lo menos cada 6 meses o cada año una exploración clínica frente al médico, pero siempre estar al pendiente, ¿no? Como estamos al pendiente de lavarnos los dientes, igual, o sea, un hábito, o sea, estamos necesitando generar esos hábitos protectores de la salud que lamentablemente por flojera, estrés, carreras, falta de tiempo y montones de pretextos no los asumimos. Así es. Vamos a nuestro último corte. De regreso vamos a platicar cuáles son los puntos clave que todo hombre o mujer debe de conocer para una detección temprana del cáncer de mama. Una pregunta para usted, especialmente si es mujer. ¿Usted se autoexplora cada cuándo? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Sabe en qué etapa de su periodo debe de hacerlo? ¿Lo hace, no lo hace? ¿Comparte esta información con sus hijas, con sus hermanas, con su madre, sus compañeras? Platíquenos, ¿usted se autoexplora? 3030-5307 y 01800-087-8807. Esperamos su comunicación, es muy importante. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa. Nos quedan 10 minutos para agotarnos platicando del cáncer de mama y esta campaña Mujeres sin Cáncer. Le reitero, esperamos su comunicación. ¿Usted se autoexplora las mamas? ¿Cada cuándo? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Comparte usted esta información con otras mujeres? Esperamos su llamada. 3030-5307 y 01800-087-8807. Si usted lo hace, platíquenos por qué, y si no lo hace, platíquenos también porque necesitamos conocer esa información, nos interesa mucho. Como María Islas de la Colonia El Retiro, felicita mucho el programa, muchas gracias María. Ella nos pregunta, quiero saber si para la revisión para el cáncer de mama habrá mucha gente o habrá muchas campañas, porque María está recién operada de la columna y quisiera revisarse. Hablábamos de las campañas. Sí, ahorita Araceli. va a haber una campaña, lo que viene siendo 18 y 19 de octubre, y el otro fin de semana, 24 y 25, que vamos a estar en los 3 centros, que es Instituto Jalisciense de Cancerología, Hospital Civil Juan y Menchaca, que es el Hospital Civil Nuevo, y el Hospital Viejo, que es Fray Antonio Alcalde. Va a ser sábado y domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se va a estar explorando ahí a las pacientes, se les va a hacer un interrogatorio y también va a haber un mamógrafo que las pacientes que tengan, por decir algo, en ese momento sea urgente hacerle la mamografía, se les va a realizar. Las que veamos que no es tan urgente y para no saturar también el área, podemos darle una cita para una mamografía. Muy bien. Si por alguna razón no puede ir a ninguno de esos 3 centros estos fines de semana, los invitamos a que posteriormente, aunque pase el mes de octubre, pueden ir con nosotros y ahí los podemos revisar. No importa que no sea octubre. Okay. ¿A dónde hay que hacer la cita? ¿Algún teléfono? Lo que pasa es que son en cualquiera de las 3 instituciones. Nos estamos manejando, llegan ahí al área de consulta externa y ahí les acomodan una cita para que pasen con nosotros. Okay. Hospital Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde, Hospital Civil Nuevo, Juan y Menchaca y Instituto Jalisciense de Cancerología. Muy bien. Y nos dice, ¿será que el cáncer se desarrolla por tanta contaminación? Lo que comemos, lo que nos untamos, lo que consumimos, ¿son factores que tienen que ver? Desodorantes, el aluminio, triclosan, que se ha hablado mucho de eso, hasta dónde las bebidas, refrescos, cremas, hasta dónde tiene relación con
con el cáncer o son apenas estudios que están dando información? Sí, Doctora Adrián. bueno, básicamente todo esto de los refrescos, etcétera, tendrían que ver con la obesidad como factor de riesgo y el sedentarismo, el no hacer ejercicio, ¿no? Más que en la forma original. Ahora los desodorantes y todo esto no hay evidencias, No hay estudios. no hay que lo avalen. En cuanto a los contaminantes, sí ha habido algunas investigaciones interesantes. Una de nuestras ponentes, la doctora Lisbeth López del Instituto Nacional de Salud Pública, va a presentar algo. Ellos han tenido algunos estudios sobre arsénico, han tenido sobre otros contaminantes de los componentes que se encuentran en el plástico, etcétera. Cosas interesantes, pero que están en los talatos que están en el plástico. y acaba de tener unas publicaciones. Sin embargo, estos estudios deben de profundizarse y es difícil relacionar a veces contaminación con el cáncer, por ejemplo, donde queda muy claro pues es en el tabaquismo, pero pues es el estilo de vida y cáncer de pulmón, etcétera, y en otros tumores, ¿no? Pero así en general hay investigaciones que están haciendo, ¿no? Pero se debe de profundizar para... Okay, muchas gracias. María de los Ángeles Aceves González de la Colonia Providencia nos dice, hace 10 años aproximadamente me operó el doctor Antonio Cegueda de cáncer en el seno derecho y gracias a él sigo viva. Es una excelente persona. También quiero agradecer por este tipo de programas que nos educan y ayudan a prevenir a las mujeres. Muchas gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias. Gracias. Carmen Preciado, conferencia de mañana para el cáncer de mama, quiero saber dónde será. Es el cuarto simposio internacional sobre cáncer de mama y será, pues es todo un programa de actividades, de conferencias, epidemiología del cáncer de mama, proyectos de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del cáncer de mama, avances en el tratamiento, imagenología, importancia del diagnóstico temprano, cirugía personalizada, esquemas de quimioterapia, etcétera. Así que pues, la información está en pantalla para las personas que nos escuchan en radio. Este cuarto simposio internacional sobre cáncer de mama se llevará a cabo mañana miércoles 15, de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Auditorio Mendiola Horta, Sierra Mojada 950, en el Ciencias de la Salud. ¿Entrada libre? Libre, totalmente. Qué bueno, y el teléfono es 1058-5200, el teléfono directo de ahí de calle Sierra Mojada. Muy bien, pues a modo de, entramos a las conclusiones. ¿Cuáles son los puntos claves que debe saber todo hombre, toda mujer para una prevención y detección oportuna del cáncer de mama? Bueno, ¿Quién quiere iniciar? lo que Doctora habíamos Rosel. comentado de la detección temprana es en un conjunto. Hay que hacer una autoexploración, como dice. La OMS lo recomienda después de los 20 años, una vez al mes, hacerlo enfrente del espejo, primero para ver cómo están las dos mamas, hacer una palpación, de preferencia pueden acostarse en la cama y hacerlo según las manecillas del reloj, ver si no tienen bultos ahí, si no hay secreción por el pezón, pero también estas detecciones que se hacen ya se está palpando una lesión. La lesión puede ser ya de 0.5 centímetros hasta de 1 centímetro. Ahí es detección, pero no como quisiéramos nosotros detectarla. La detección todavía más inicial, se puede decir temprana, sería cuando se hace un tamizaje con un screening con mamografía. Por eso es que se recomienda tanto a las pacientes acudir a hacerse su mamografía, porque ahí vamos a detectar una paciente con una lesión que vamos a ver en la mamografía y que no se palpa todavía. O sea, no hay síntomas, no hay dolor, no hay nada y sin embargo ahí se va a encontrar. Esas son las verdaderas etapas iniciales donde una sobrevida, como dicen ahorita, el cáncer es curable, una sobrevida muy excelente que puede ser hasta del 100%, pero en etapas realmente iniciales, que no se palpen, que se vean. Entonces es todo en conjunto, autoexploración, un buen interrogatorio y su mamografía para poder hablar de una detección temprana. Okay. En el caso de los hombres, ¿qué puntos hay que conocer? Bueno, en el caso de los hombres es más infrecuente el cáncer en el hombre. Generalmente son hombres de la sexta o séptima década de la vida. Ahora, nos ha tocado ver casos también de hombres con cáncer de mama que han presentado, por ejemplo, uno de ellos, dos de sus hijas presentaron cáncer también. El papá presentó un cáncer de páncreas, es decir, había ciertos síndromes genéticos. Entonces, para el hombre es más difícil, sobre todo
Y cuando el hombre es joven, es muy común que encuentre masas a nivel de ambos senos, generalmente son blanditas, ¿sí? Entonces eso no es motivo de alarma, porque muchas veces después de esas campañas llegan a los centros de atención y muy mortificados. Y es muy común, es importante recordar que, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia es muy común que los niños tengan un poquito de crecimiento de los senos, mientras que las hormonas empiezan a encauzar a esa área. Y sobre todo un hombre después de los 50 años, si tiene algún nódulo de características firmes, si tocamos la mano, por ejemplo, de la consistencia del nudillo de la mano, ¿sí? Y eso tiene ya 2 o 3 semanas y se va incrementando, es importante atenderse, porque anteriormente decían que el cáncer de mama en el varón era mucho más agresivo que en la mujer, y la realidad es que no, estadio por estadio es igual, pero la clave es pensar en él, diagnosticarse y atenderse. Bien, muchas gracias. Sí. Patricia, puntos clave. Sí, yo creo que, bueno, principalmente es la información, o sea, el estar atentos a información de origen realmente objetivo y científico, que nos apoye justo en la toma de decisiones cuando nosotros empezamos a tener ciertas sospechas, ¿no? Yo creo que hay muchas campañas de información. Sin embargo, creo que la parte que nos está haciendo falta es confirmar qué es lo que está entendiendo la persona, porque muchas veces se asocia cáncer a muerte, y afortunadamente tenemos muchísimos casos que con una detección temprana se puede evitar, obviamente, consecuencias mucho más letales. El asunto aquí es, obviamente, estar consultando la información, de veras desarrollar hábitos de prevención, un ajuste en la calidad de vida, que yo creo que también eso es indispensable para todas las personas, tengan o no tengan carga genética. O sea, yo creo que la obesidad ya lo escuchamos, el sedentarismo, el fumar, o sea, hay muchos factores de riesgo que, lejos de proponernos una vida más sana, en realidad nos están poniendo más en peligro, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que seguir trabajando en la información, trabajar mucho con las creencias de la gente sobre el cáncer y sobre la enfermedad, sobre estas exploraciones, ¿sí? O sea, ayudar a modificar un poco esa cultura que muchas veces por ignorancia estamos dejando de desarrollar problemas que se pueden atender a tiempo. Muchas gracias. Doctor Adrián, puntos sí, clave. Coincido totalmente que la información y la sensibilización, llegarles para que la gente pueda actuar, eso es como información para las personas, pero también yo creo que se debe trabajar en conjunto, como creo que lo estamos haciendo, en todos los niveles, desde la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la investigación, las instituciones de salud. Estamos colaborando el Centro Médico Nacional de Occidente, Hospital de Especialidades de Ginecobstetricia, el Instituto Jalisciense de Cancerología, el OPD Hospital Civil, en conjunto con la Universidad de Guadalajara, la investigación al servicio de la salud. Así es. Muchas gracias, doctor Adrián. Finalmente, Delia Navarro, de la Colonia Belisario Domínguez. A mí, hace aproximadamente 1 año y medio, el doctor Osegueda me operó de un tumor benigno, quien para mí es excelente persona y un gran doctor. Muchas gracias. Delia Navarro. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, doctora Adrián. Gracias, doctora. Gracias por habernos acompañado, doctora Aida. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Al contrario, es un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a usted. Mañana lo esperamos minutos después de las 5 de la tarde para continuar con este tema, Mujeres sin Cáncer. Tenemos el punto de vista de los jóvenes, así que vamos a centrarnos en ellos, a ver cuál es su atención. Nos vamos. Hasta mañana. Buenas tardes. Les dejo, perdón. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.